Actualmente en la política española están sucediendo acontecimientos, fenómenos que son extremadamente interesantes en el sector de la izquierda. Por ejemplo, vemos hechos que para mí son históricos. De hecho, son tan históricos que podría trazarse una línea con los eventos sucedidos en el siglo XX, 1936, cómo se formó, por ejemplo, el llamado Frente Popular y cómo se formó esa izquierda a partir del siglo XIX, a partir del contexto cultural, histórico y político de esa época, cómo se fragmentó esa izquierda desde el anarquismo, que es una tendencia, digamos, violenta y terrorista de la acción política, hasta el socialismo, que finalmente ese socialismo, con la llegada de la democracia tal y como la conocemos, con los derechos humanos, se transformaría también en lo que denominaríamos la socialdemocracia. Desde ese anarquismo, el comunismo, el socialismo y la socialdemocracia, hoy en día vemos que hay unas tendencias en la izquierda que también son fragmentarias. Y de hecho, hoy en día, en el sistema de partidos que tenemos, que es un sistema mayoritario y no proporcional como antiguamente, ¿no? Y en esto hablaremos un poquito de la ley de Duverger, que es muy importante para entender cómo se configuran estas dinámicas de partidos y, digamos, este mercado político negociable, ¿no? Entre estos actores que compiten por ese poder político que al final se traduce, pues, en poder hacer políticas públicas que impacten en la sociedad, ¿no? Pues esta izquierda actual, que está fragmentada, debe entenderse dentro del contexto, como diría Marx, del materialismo histórico, es decir, del contexto en el que, digamos, opera todas las fuerzas políticas históricas, compitiendo y constantemente oponiéndose a la tesis anterior. Es decir, en el siglo XX la socialdemocracia, digamos que ha ganado la partida. De hecho, el comunismo y el anarquismo se han vuelto totalmente tangenciales, totalmente marginales, ¿no? Esta tendencia nueva al acto revolucionario, un acto revolucionario basado sobre todo en los derechos humanos, en las políticas sociales y en aquello que se percibe como el bien para el obrero, es decir, este obrero actualmente ahora sería pues el pobre, el trabajador, la persona que tiene escasos recursos, este concepto polar de la sociedad entre personas pudientes, personas no pudientes, ¿no? Pues en este avance de, digamos, del sector social, ¿no? De esta visión de la política social, etcétera, en este avance hay nuevas fragmentaciones. Una fragmentación, por ejemplo, que por un lado es clásica y por otro lado es revolucionaria. Revolucionaria desde el punto de vista posmoderno, es decir, rupturista. Se busca el desmantelamiento de una estructura para crear una estructura pues más social, más pudiente para el de abajo, no para el de arriba, ¿no? Como vemos, estos conceptos revolucionarios siempre tienden a ser polares, a ser dicotómicos, a ser incluso simplistas en sus propias, digamos, acepciones, ¿no? En sus argumentos, ¿no? Siempre están los de arriba y los de abajo, siempre están los oprimidos y los opresores, siempre están las personas con o sin derechos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que en la izquierda actual hay una lucha por la hegemonía política y esta lucha no sale del propio sector de la izquierda, es decir, se da un faccionalismo. Hay diferentes facciones en la izquierda compitiendo por ser, digamos, el hegemón de esta parte de la izquierda para poder llevarse el gato al agua en el futuro político español, en el caso de que la izquierda tome el control y el poder, y en el caso de que no lo haga, pues competir contra la feroz derecha que tendría, digamos, el control político del país a partir de esa revolución desde abajo, ¿no? Lo cual legitimaría aún más el campo de operación para esta izquierda, una izquierda que se ve a sí misma como revolucionaria y antiestructural, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Una izquierda que se opone a lo establecido porque lo establecido es opresor de alguna forma, ¿no? Y de ahí los conceptos típicos de heteropatriarcado, los conceptos típicos del
del anticapitalismo, por ejemplo, también, ¿no? Entendiéndose el capitalismo como esa estructura que es transnacionalista, es transnacional, no solamente está en un país, etcétera, que oprime a las personas que no tienen suficiente dinero para poder subsistir, o que oprimen incluso a las personas que no tienen riqueza per se, porque las obligan a trabajar, ¿no? Entonces, este capitalismo feroz, etcétera, está dentro de esta agenda de la izquierda que compite en cierto grado con el capitalismo para poder implantar una sociedad más justa a partir de la socialdemocracia o del reparto de la riqueza, ¿no? Lo cual, digamos, hoy en día poca gente discute el hecho de que debería haber un reparto de la riqueza. La gran pregunta es cómo se debería hacer y en qué porcentaje. Los impuestos, por ejemplo, cosa que no son nuevas, los impuestos existen pues desde hace miles de años. Los impuestos existen pues para para generar riqueza estatal y poder dar cobertura financiera a las políticas del Estado. Por tanto, aquí vemos que el Estado es un poder muy fuerte que necesita capital para poder operar, y ese capital pues al final lo extrae socializando los bienes de la propia sociedad, ¿no? Socializando, digamos, la producción y el capital, ¿no? En este sentido, es interesante entender que la izquierda de alguna forma está muy ligada a los propios conceptos teóricos, es decir, Yolanda Díaz, y ahora sí vamos a hablar en este campo, ¿vale? Yolanda Díaz e Irene Montero, por ejemplo, no están compitiendo por ver quién es más anticapitalista o por ver quién es más comunista o más de izquierdas. Están compitiendo por ver quién se lleva el gato al agua, quién es el hegemón, quién adquiere la hegemonía política dentro de la izquierda para poder competir en el futuro contra la derecha. Y esto es interesante, ya que dentro de este faccionalismo se está dando pues ambiguamente pues una competición ardua, feroz y basada en el odio. Y digo en el odio porque, por ejemplo, Yolanda Díaz traiciona de facto a sus propios socios, sus propios colegas, para poder seguir su propia agenda política, que es personal, no es comunitaria, pese a que los propios preceptos de la política de Yolanda Díaz nos hiciera pensar que en efecto su agenda es comunitaria, ¿no? Ella ha creado la plataforma Sumar, que en el fondo es su nuevo juguete para ella adquirir esa hegemonía política en el país. Si ella no quisiera llegar a ser presidenta del gobierno y a adquirir esa cuota de mercado, una cuota total, básicamente, pues no creo que hubiese creado esa plataforma Sumar. Se habría adherido a una plataforma como la de Unidas Podemos o como la de Podemos, pues para llegar a ese cometido, ya que Podemos es la plataforma que ha permitido a Yolanda Díaz también llegar a la vicepresidencia y llegar al ministerio. Y esto es interesante porque digamos que en el fondo la lucha entre Yolanda Díaz e Irene Montero es una lucha entre diferentes modelos de cómo se percibe la lucha política de la izquierda en la sociedad actual. Por un lado vemos que Yolanda Díaz es una mujer de actualmente 52 años, una mujer que en el 98 ya se colegió como abogada y abrió su propio despacho de abogados, creo que en Ferrol, si no recuerdo mal. Ferrol, una ciudad en la que ella fue teniente de alcalde y fue durante muchos años concejala. Y más allá de eso, ella está en política desde hace muchos años, es abogada laboralista, ha hecho muchos cursos con respecto a esto y tiene un amplio bagaje en este contexto. Más allá de eso, llega al ministerio después de un cursus honorum que es coherente. Digamos que tiene ese enfoque político clásico del posmodernismo clásico. Es una persona que viene del Partido Comunista, es una persona que ha estado en Izquierda Unida, como coordinadora durante muchos años. Ya no está, se fue en 2019, digamos, adhirió a la plataforma Podemos porque era lo conveniente, y yo creo que básicamente es también una oportunista que busca ese hueco donde poder prosperar y hasta donde puede y después se va. Es decir, es una persona un poco, con todos mis
perdones, un poco parásito, es decir, parasita los partidos y las plataformas para ella convertirse en un capital político. Y de alguna forma se ve perfectamente en su trayectoria que es una persona muy inteligente y hábil, que ha manejado pues con mucha inteligencia su propio perfil para prometer algo, o digamos crear un colegio, es decir, una comunidad, ¿no?, en torno a ella, en torno a las promesas, o bien en torno a eso que comparte con sus, digamos, con sus compañeros, y después seguir su propio sendero personal hasta lo que sería pues su plataforma propia, su mar, que en el fondo es ella con unos cuantos, y llegar ella catapultada a la presidencia del gobierno, siendo la primera mujer española que llega a la presidencia, marcando así historia. Y yo creo que en el fondo Yolanda Díaz busca eso, busca ser la primera presidenta del gobierno, entrar en la historia en ese sentido, y tiene muy clara tiene muy clara su trayectoria y muy claro su propósito. Por otro lado está Irene Montero, una persona que tiene otro perfil por completo. Es una persona no basada en el posmodernismo clásico del sistema de la abogacía laboralista, del sistema sindicalista, etcétera, etcétera, aunque ella sí procede de esta lucha sindical y sobre todo activista que da sentido a su propia agenda política, ¿no? Ella es una persona basada en el posmodernismo de la última generación, de la nueva ola, ¿no? En ese sentido, estoy seguro de que Irene Montero tiene tendencias políticas que ni siquiera Yolanda Díaz comparte o entiende. Es decir, Irene Montero tiene una visión del mundo y una visión de la política que está por delante de la de Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz, en ciertos términos, es una comunista clásica que adora a perfiles comunistas dictatoriales, como el Che Guevara o como Fidel Castro, etcétera, etcétera, personas que son pues muy controvertidas históricamente, ya que vivieron en contextos históricos, culturales y políticos muy violentos, y han sido personas pues que han ejercido pues con mano férrea la política, o que se han saltado los derechos humanos de forma reiterada, etcétera. Y en ese sentido, Yolanda Díaz se puede entender dentro del contexto clásico. Irene Montero va un poquito más allá. Es decir, aunque Irene Montero se basa también, por supuesto, en los derechos humanos y se basa en el bien común, y esto es importante entender, que no hay una sola forma de percibir lo que es el bien común, por eso existe la democracia y existe la diversidad ideológica, ¿no? Irene Montero percibe el bien común como algo más posmodernista que Yolanda Díaz. Va por delante, entiende términos y entiende conceptos teóricos que son más enrevesados. En ese sentido no estoy diciendo que Yolanda Díaz se haya quedado atrás, estoy diciendo que Irene Montero tiene una política diferente, más de la nueva generación, una política posmodernista del siglo XXI, mientras que Yolanda Díaz es una política posmodernista del siglo XX. Y esto es interesante entenderlo. Son dos modelos de hacer política que son muy diferentes. Mientras que Yolanda Díaz sabe que su discurso debe sonar amable, Irene Montero sabe que su discurso debe sonar revolucionario, rupturista, antiestructuralista e incluso antigubernamentalista, cuando, valga la redundancia, ellos son el gobierno. Y esta es una cosa muy interesante. Para poder competir en este faccionalismo político, en la hegemonía de la propia izquierda, se requiere tener, digamos, una percepción o una apariencia antigubernamentalista, incluso antipoder. Es decir, ellos están luchando contra el poder. Ellos no son el poder. Esa es la apariencia que hay que dar, porque, claro, al ser ellos el poder, ellos tienen la responsabilidad de todo aquello que hay que gestionar en el país, incluido aquellas cosas en las cuales ellos no pueden operar porque no tienen el control de todo, o mejor dicho, no saben manejar, porque, claro, hay limitaciones en todos lados, todas las personas y todos los gobiernos tienen limitaciones. Entonces, en este sentido, para poder competir en esta lucha fraternal
poderosa y al límite de la izquierda en España, estos dos modelos, el modelo del siglo XX posmodernista con el del siglo XXI, que el del siglo XXI mucha gente ni siquiera lo llega a entender, ¿no? Que tiene sus raíces, ¿no? En el siglo XX, en ese cambio, ¿no? de cultura con el feminismo, con la lucha trans, LGTB y demás, se ve más el colectivo, ¿no? Como una fuente de lucha, más que esa dicotomía típica de lucha obrera de obreros frente a burgueses, ¿no? Y es interesante entender que en el siglo XXI todo es tan complicado en términos teóricos que es difícil, por ejemplo, meterse dentro del propio discurso de Irene Montero para entender todos los matices. No es tan fácil como parece. Para eso, de verdad, hay que adentrarse en el modelo de la teoría del discurso, en los conceptos más abstractos y ambiguos, en esos términos de Laclau, por ejemplo, ¿no? En todo ese universo teórico, contextual, cultural, que en el fondo pues también le viene a Pablo Iglesias y a Podemos, que se han cultivado pues en esas aguas del siglo XX hacia estas flores del siglo XXI, ¿no? Irene Montero representa ese enfado continuo, ese, como he dicho, ese ser el poder pero aparentar no tener el poder porque somos los oprimidos siempre, ¿no? Y dentro de todo esto nosotros estamos con los colectivos oprimidos y estamos con las personas que luchan contra los poderosos. Casi que la palabra poderoso, ya sea poderoso financieramente, poderoso políticamente, poderoso emocionalmente, poderoso psicosexualmente, como da igual como sea, poderoso, es una palabra que tiene muchos matices y algunos muy negativos, ¿no? Entonces, se maneja muy bien el discurso dentro de la acción de esa izquierda posmodernista revolucionaria del siglo XXI, ya que cada palabra es un puñal, es una daga, es una bomba. Con respecto a Yolanda Díaz, ese discurso pasteloso del amor es un discurso muy pensado, es un discurso que busca apariencia de concordia. Frente a ese discurso de Irene Montero que busca apariencia de rupturismo y de revolución, ¿no? Esta lucha yo creo que va a acabar con un abrazo fraternal, el abrazo del oso, ¿no? Como se suele decir, que solamente va a ser utilitarista, ya que hay personajes muy poderosos en la izquierda. Yolanda Díaz es un personaje muy poderoso, Irene Montero, Ione Belarra, a mí no me parece tan elemental, me parece que Ione Belarra es una persona que es muy útil al sector de Unidas Podemos, pero creo que verdaderamente la lideresa es Irene Montero, ya que además está anexa al emperador Pablo Iglesias. Es decir, que son el tándem perfecto de poder en la sombra y poder en la luz, ¿vale? Dentro de esta estructura jerárquica del poder político, del sistema de partidos de la izquierda en España. Y esto es muy interesante, ya que Yolanda Díaz se presenta a sí misma como una mujer completa que no está abastecida ni está sustentada por un hombre, ya que juega con esa ambigüedad de Irene Montero, percibida en la derecha o percibida por sus enemigos como una persona que está puesta por su marido, ¿no? Una persona débil que simplemente ha ganado lo que tiene gracias a su marido, ¿no? Cuando en el fondo Irene Montero ha jugado muy bien sus cartas y no es una persona para nada tonta, es una persona que sabe lo que hace y sabe lo que dice, incluso cuando hemos percibido y ha existido estas anomalías con la ley del solo sí es sí, etc., yo creo que ella lo sabía perfectamente, ella lo tenía calculado. Ella lo sabía como lo sabían, por ejemplo, los del CGPJ. Cuando ella habla de que los jueces son fachas, por ejemplo, está llevando a cabo su política discursiva de rupturismo y de revolución, de oposición a esa estructura del sistema judicial, como del sistema ejecutivo, del sistema legislativo o del sistema de medios de comunicación, de cualquier sistema, porque su propia naturaleza es la oposición a un sistema establecido para la generación de un nuevo sistema, que es el suyo, que es el correcto, ¿no? Esa sería la idea germinal. Yolanda Díaz no va tanto por esos derroteros discursivos, sino que va más por la
concordia y la negociación, cosa que creo que es no del todo cierta, ya que Yolanda Díaz ya se puede ver que desde su propia trayectoria política, desde su propia cultura, que su padre fue también líder sindical, su tío diputado, etcétera, etcétera, o sea, todos están conectados en su familia, pues tanto con la lucha obrera, con el sindicalismo, como con el poder político. Es decir, ella es al final pues una cachorra del poder político clásico español, de la izquierda, pues del comunismo, ¿no? Digamos, arraigado en las propias tierras del siglo XX, de la guerra civil y de la posguerra civil, ¿no? Entonces hay que entender que Yolanda Díaz al final es heredera de esos tiempos y tiene una mentalidad del comunismo más clásico, del reparto de la riqueza y del bien común como todo aquello. Irene Montero va más allá. Irene Montero creo que quiere idear un sistema incluso diferente al que propugna Yolanda Díaz. Pero sobre todo, esto ya no se trata de las políticas públicas que cada una haría, se trata sobre todo de cómo cada una conseguiría la hegemonía política. Y para esto, Frente Popular, que estaba hecho unos zorros, la izquierda en el año 36 estaba dividísima, pues consiguió en 12 meses más o menos encontrar esa línea común para crear esa gran coalición, ya que la necesidad es muy poderosa y hace que incluso los enemigos se entiendan. Y estos son claros enemigos. Yolanda Díaz es enemiga de Podemos, Podemos es enemiga de Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz, como he dicho, es una oportunista política con su propia agenda y Podemos usó a Yolanda Díaz para conseguir rédito político y estructura, y Yolanda Díaz ha traicionado a esa estructura política que es Podemos. Entonces, en ese sentido, claro que hay antagonismo, hay un antagonismo feroz, visceral, y se puede percibir tanto en lo que dice Pablo Iglesias como en lo que deja entrever Yolanda Díaz entre mensajes de amabilidad y de amor, ¿no? Y es interesante todo esto, pero hay que entender que a la pregunta de ¿finalmente se entenderán para crear una izquierda más fuerte para las elecciones generales? La respuesta es sí. Si en el año 1936 el Frente Popular, con anarquistas, con comunistas, con socialistas, finalmente se entendieron, también se van a entender en 2023. Y se van a entender por pura necesidad. Como he dicho, es muy poderosa esa necesidad. Y se van a entender para luchar por conseguir ese poder. Luego se repartirán el poder. Habrá negociaciones secretas para repartirse ese pastel, esa tarta. Pero claro, la tarta está demasiado rica como para dejar que otros se la coman, sean otros de derechas o sean otros de centro. Por tanto, sí, seguramente, aunque tarden muchos meses, se entenderán para llevar a cabo un proyecto político que a todos convenzan y a todos convengan, y finalmente Irene Montero y Yolanda Díaz se entenderán seguramente, eso es lo que dice tanto lo lógico como lo histórico, para poder dejar esos odios viscerales y esas rencillas por un lado y posponer esa lucha a después de las elecciones. El día después de las elecciones estoy seguro de que esa coalición explotará y volverán esos odios y volverán esas luchas, esas luchas a muerte para conseguir la hegemonía política de la izquierda en España.